jueves buscas un lugar donde el misterio sea real, donde el suceso tenga una veracidad, donde tú puedas entrar y opinar. Detente, acabas de llegar. Se llama Expediente JM, un pasadizo al misterio, donde el contacto con las voces de una dimensión desconocida recibe mensajes de ultratumba. Desde este plano físico te lleva Jimmy Fernández Jiménez a partir de las 10:30 de la noche. Expediente JM. Expediente JM. And services. Nope. Bienvenidos a Expediente JM. Expediente JM. Expediente JM. Muy buenas noches, almas viajeras del misterio. ¿Qué tal? Sean bienvenidos, bienvenidas una noche más aquí a la habitación del misterio, Expediente JM. En esta noche del 8 de julio del 2025 no viajaremos a lugares donde han ocurrido hechos fantasmagóricos de espíritus, de fantasmas, ni tampoco viajaremos a lugares donde han ocurrido asesinatos. Esta noche Expediente JM se dedica a indagar, a mostraros profanaciones y maldiciones que han ocurrido a lo largo de la historia. Buenas noches, compañero Valen Django, bienvenido. Vamos compartiendo, divulgando, paseando, difundiendo y dándole tap a la pantalla. Espero que el programa de esta noche os guste. Buenas noches, Darknex, Emilio. Buenas noches, Monce.
Hola Teresa, buenas noches. Buenas noches Concepción Jiménez Santana, Paz Heredia. Vamos entrando, está haciendo tiempo. Buenas noches Manuela. Hoy viajaremos en el tiempo, en la historia. Buenas noches Nina, no sé. Buenas noches Noelia Castillo, bienvenida. Espero que el programa de esta noche os guste. Siempre con nuestra musiquita ambiental para crear el ambiente a lo que estamos narrando. Buenas noches Vicky. Espero que todo salga bien, que os guste. Vamos compartiendo, divulgando, paseando, difundiendo, dándole tap a la pantalla. Muchas gracias Teresa por esas 11 apps de popular. Gracias. Buenas noches, Mariscos Recio. Buenas noches, Ángela, bienvenida. Vamos haciendo un poco de tiempo. Que vayan incorporándose los miembros de esta familia, de esta comunidad de Expedientes JM, de esta habitación del misterio. Y nos vamos a nuestra cuña publicitaria y comenzamos, ¿de acuerdo? Vamos allá. No dejéis de darle tap a la pantalla. Gracias. De lunes a jueves buscas un lugar donde el misterio sea real, donde el suceso tenga una veracidad, donde tú puedas entrar y opinar. Detente, acabas de llegar. Se llama Expediente JM, un pasadizo al misterio, donde el contacto con las voces de una dimensión desconocida recibe mensajes de ultratumba. Desde este plano físico te lleva Jimmy Fernández Jiménez a partir de las 10:30 de la noche. Expedientes JM. En esta noche os hablaba que Expedientes JM trataría de profanación y maldiciones. Comenzamos nuestra primera falta de respeto, nuestra primera profanación a una tumba de un ser muy conocido mundialmente como fue el Cid Campeador. La tumba del señor del Cid Campeador, que fue profanada por las tropas francesas de Napoleón y donde sus huesos quedó dispersos por todo el mundo. Las tropas napoleónicas arrasaron con cualquier objeto valioso del templo, entre ellos los restos del Cid y su familia. Solo cuando el general Thibault, conocedor del personaje, quiso congraciarse con el pueblo de Burgos
se pudieron recuperar algunos restos del cuerpo del Cid Campeador. Doña Jimena eligió el monasterio de San Pedro de Cardeña como tumba para su marido y para ella, porque según la historia fue allí donde el héroe castellano dejó a su esposa e hijas, allí tras ser desterrado en 1081 por Alfonso VI. Años después, Alfonso X el Sabio honraría su memoria construyendo en la capilla mayor un gran sepulcro labrado con las palabras: aquí yace enterrado el grande Rodrigo Díaz, guerrero invicto, de más fama que Marte en los triunfos. Los restos del Cid fueron embalsamados y el rey mostró todo su reconocimiento público. En el siglo XV, unas obras en el cenobio forzaron un nuevo traslado a la entrada de la sacristía para ser colocada la tumba sobre 4 leones de piedra. Pero no terminó ahí el periplo de los huesos del Cid. En el año 1541, la tumba fue regalada al lateral de la abadía, hasta que el condestable Pedro Fernández de Velasco reclamó al emperador Carlos V que los monjes volviera a dejar al héroe en su localización original. En 1736, los restos fueron llevados a una capilla de nueva creación, la de San Sisebuto. El monasterio donde 200 monjes habían sido martirizados durante la conquista musulmana se convirtió, gracias a la historia que rezuman sus paredes, en un lugar de peregrinaje, para los castellanos. Isabel la Católica, Felipe II y Felipe III no dudaron en presentar sus respetos al campeador, y pudo ser así hasta la Guerra de la Independencia, donde el expolio cultural francés también se extendió al monasterio burgalés. Las tropas napoleónicas arrasaron con cualquier objeto valioso del templo, entre ellos los famosos restos del Cid Campeador y su familia. Solo cuando el general Thielbaut, conocedor del personaje, quiso congraciarse con el pueblo de Burgos, se pudieron recuperar algunos de los restos del Cid. El 19 de abril del 1809 se celebró un acto lleno de pompa y de solemnidad para resepultar al Cid en un mausoleo que para la ocasión se levantó en el Paseo del Espolón. A la marcha de los franceses, los monjes solicitaron al Ayuntamiento de Burgos que los restos fueran devueltos al monasterio de San Pedro de Cardeña, pero no obtuvieron una respuesta positiva hasta el año 1826.
Las desamortizaciones que sufrieron las propiedades eclesiásticas durante buena parte del siglo volvieron a dejar lo que quedaba del Cid a expensas de profanadores, de modo que fueron resguardados en la capilla de la Casa Consistorial de Burgos. Desde el 1921 reposan junto con los de su esposa, doña Jimena, en el crucero de la Catedral de Burgos, como bien explica Leire Barriocanal y Ana Fernández. Los huesos del Cid Campeador y Jimena, espolios y destierros, editado por la Diputación de Burgos en el año 2013. La profanación francesa y el abandono dieron como resultado que los restos óseos se dispersaran por Francia y la República Checa, así como el disparate de que con todos los huesos que se dicen hoy procedentes de don Rodrigo se podría montar 3 o 4 hombres. Pero, ¿para qué querían los franceses los restos de un héroe castellano de la Edad Media? Lo cierto es que durante los siglos XVI y XVII, la influencia cultural de la España imperial extendió la lengua castellana, la forma de vestir a la española, a muchas cortes europeas que querían imitar a la potencia hegeménica. La historia del campeador se popularizó en aquellos siglos en Francia, tanto con la lectura del Cantar del Mío Cid, como sobre todo tras el estreno de la obra de teatro Le Cid, de Pierre Corneille, en 1636. Al calor de su popularidad a ambos lados del Pirineos, el conde de Saint-Dié y el barón de la Malder se apropiaron de gran parte de los restos mortales durante la invasión napoleónica. El primero terminó por regalárselo al príncipe alemán Carlos Antonio, pasando a formar parte del museo particular de su castillo de Sigmaringen, en el sureste de Alemania. El gobierno español consiguió que esos restos regresaran a España a finales del siglo XIX. No obstante, el resto se perdió por distintas ubicaciones, entre ellas Brioanis, en la Borgoña francesa, y el Palacio Checo de Ladne Kingbart. Como recuerdo que el Cid Campeador es tanto un personaje histórico como uno literario, es la sede de la Real Academia Española de la Lengua. Se conserva también un fragmento del cráneo desde 1968, a raíz de la pasión de uno de sus miembros por el campeador, con motivo del 99 cumpleaños de Ramón Menéndez Pidal. Una comisión de académicos acudió a su domicilio a homenajearlo y llevarle como presente un hueso del cráneo de dicho héroe. Según recoge las actas de la RAE, el casi centenario filólogo observó el fragmento del cráneo con conmovedor silencio y que después lo besó devotamente, y el mismísimo Camilo José Cela hizo las gestiones para hacerse con la reliquia con su anterior propietaria, la condesa Dora Darnell Hamilton, quien a su vez lo había heredado de su abuelo.
En el siguiente documento tenemos como título Conjuros, muertes y misterio, la eterna maldición de Tutankamón. Muchos de los que entraron en su tumba o tocaron su tesoro fallecieron trágicamente. ¿La venganza del faraón, quizás? ¿Qué sería de la historia si las maldiciones, embrujos malignos, deseos de eterna mala suerte y leyendas sobre las consecuencias funestas que sufrieron las víctimas han dejado su huella alrededor de los episodios más célebres? Y si de maldiciones hablamos hoy en Expediente JM, hay que hablar de una que indudablemente ha trascendido a décadas y geografías, que llegó a Hollywood y a cientos de libros, que generó tantos fanáticos como negacionistas. La ciencia incluso aún no ha podido encontrar una respuesta cierta y definitiva al misterio que propone, y es que tal vez no la haya. Esta es la más macabra y famosa de todas, la maldición de Tutankamón. La muerte vendrá con alas raudas a aquellos que osen perturbar la paz del rey, asegura que decía una inscripción tallada en el ingreso a la tumba. Nunca nadie la vio, o al menos admitió haberla visto. Sin embargo, muchos otros se dice que padecieron su designio. Hubo que esperar hasta el 26 de noviembre. Era el año de 1922. Y unas semanas antes, un hecho había sacudido la paciente investigación de Howard Carter, el arqueólogo inglés que hacía más de 2 décadas excavaba en las arenas y la historia del viejo Egipto. Al-Azhar había querido que el 4 de noviembre Hussein Abdel Rasul, un niño de 10 años que llevaba agua para los miembros de la expedición, encontrara una escalera y una puerta. Con algo de intuición y mucho de experiencia, Carter reconoció de inmediato que el hallazgo era prometedor. Fue por eso que le avisó a sus mecenas, Lord Carnarvon, y guardó con ansiedad a que éste llegara de Londres junto a su hija, Lady Evelyn, para abrir, que se convertiría en la tumba más famosa y mediática del mundo. Allí, en el Valle de los Reyes,
enterrado entre el desierto y el río Nilo, intacto y ajeno al paso del tiempo y los saqueadores, estaba el tesoro arqueológico más impactante de todos los tiempos. Ese día, 58 personas ingresaron a la tumba de Tutankamón para adentrarse en salas y pasadizos repletos de oro y toparse con una momia intacta, el faraón niño. El rey que murió a los 18 años, el que restauró el politeísmo que había desplazado su padre, estaba haciendo historia 3000 años después de su entierro. Esa fue una jornada memorable que se reflejó en las portadas de los diarios del mundo. El hecho que coronó la egiptomanía que se imponía por aquellas primeras décadas del siglo XX, pero también fue el día que marcó el principio del fin para varias de esas 58 personas, o eso cuenta la historia. Pero hay una pregunta: ¿cuál fue el origen de la maldición? Como preludio de la desgracia, el primer episodio sobrenatural ocurrió horas después del ingreso a la tumba. Amante de los animales, Howard Carter tenía un pájaro al que consideraba de buena suerte y que con su canto hacía las delicias del investigador y su equipo. Esa noche, mientras cenaba en la casa de Carter, aún presos por la emoción del hallazgo, oyeron algunos ruidos inquietantes, salieron y vieron que una culebra había matado al canario. Era como las que aparecían en las coronas que habían descubierto apenas horas antes. La culebra era la protectora del faraón. Un periodista que estaba en un lugar relató que a los servidores nativos les pareció una advertencia del espíritu del rey muerto, del faraón, contra cualquier intruso más en la privacidad de la tumba. El aviso no fue escuchado. La próxima muerte estaba cerca y fue Lord Carnarvon quien la encontró el 5 de abril del 1923 en el lujoso Hotel Savoy del Cairo. Egiptólogo aficionado, fue quien patrocinó a Carter y siguió desde el castillo de Highclere, sí, el mismo, que casi un siglo después se convertiría en el escenario de Downton Abbey, los avances de la expedición. Su fallecimiento prematuro tenía solo 56 años. Oficialmente se atribuyó a una neumonía producida por erisípelas, infecciones de la piel causadas por estreptococos. En aquel momento se dijo que mientras se afeitaba se había cortado una lastimadura de mosquito que tenía en la mejilla. Su hija contó que cuando murió, súbitamente se apagaron las luces de toda la ciudad. Fue un apagón general en el Cairo que nunca nadie supo explicar y que obligó a llevar velas en la habitación del difunto.
En otras extrañas y trágicas coincidencias, su perra Susie, a la que le faltaba una pata y que tantas veces lo había acompañado a la tierra de los faraones, murió en Highclere en el mismo instante que su amo. A partir de entonces, al mismo tiempo que Carter avanzaba afanosamente en la clasificación de los 5.398 objetos que había en la tumba, entre los que se encontraban el ataúd de oro, la apasionante máscara facial, coronas, joyas y ropas de lino, la especulación supersticiosa crecía sin parar. Fomentada por una prensa que día a día necesitaba satisfacer a lectores ávidos de detalles sobre lo que pasaba en el siempre lejano e intrigante Egipto. La difusión de la maldición como la inestimable y desinteresada colaboración de Sir Arthur Conan Doyle. Es que el escritor espiritista, en su tiempo libre, hizo todo lo contrario de lo que hubiera hecho su lógico y racional Sherlock Holmes, y declaró en público y convencido que creía en ella. Su afirmación dejó atónitos a todos. La responsable de la muerte de Lord Carnarvon, dijo, era la momia de Tutankamón. La sucesión de eventos desgraciados marcó los siguientes 8 años. En septiembre de 1923, mientras realizaba un tratamiento experimental para la ceguera, murió Howie Herbert, el hermano de Lord Carnarvon. Arthur Mace, el excavador que rompió el muro que permitió ingresar, falleció poco después en el Cairo. Y a Sir Archibald Regier, responsable de radiografiar a la momia, le sucedió lo mismo, sorpresivamente debido a una enfermedad que avanzó muy rápido. Luego un profesor canadiense que estudió el sepulcro junto a Carter falleció de un ataque cerebral al volver a la capital egipcia. Por su parte, el magnate de los ferrocarriles y amigo de Carnarvon, George Leigh Cole, murió a los 59 años debido a una neumonía que contrajo al visitar el lugar. La pregunta es, ¿estaba el rey egipcio vengándose de los que habían molestado su eterno reposo? Todo parecía indicar que sí. En 1930, cuando estas 8 personas ya habían fallecido, Carter y su equipo de investigadores terminaron de estudiar la tumba de Tutankamón. El faraón había vuelto a descansar en su tumba. Sin embargo, lejos de lo que creían en su época, esta vez había regresado solo. Sus objetos, esos que los ayudarían a disfrutar en el otro plano, habían quedado en un demasiado terrenal museo del Cairo.
Hacia mitad de la década del 30 ya era 21 de las personas vinculadas a la tumba que habían fallecido en extrañas circunstancias y muchas veces trágicas. Fue entonces que vino un remanso de paz y los agitados espíritus de la antigüedad parecieron aquietarse, pero no por mucho tiempo. En los años 60, Mohamed Ibrahim, director del museo, quiso frenar la salida de parte de los objetos de la colección hacia una muestra que iba a realizarse en París. Había soñado que si dejaba su lugar en Egipto, él sería el responsable y lo pagaría. Presionado por los distintos intereses, se vio obligado a firmar. Ese mismo día murió atropellado. Tiempos después, en 1972, falleció Gamal Heti Meher, también director del museo. Fue exactamente la noche siguiente a la firmar de otra salida, esta vez para una exhibición en Londres. Estaba en su casa y cuenta, había asegurado sonriente que la maldición no existía. De lunes a jueves, buscas un lugar donde el misterio sea real, donde el suceso tenga una veracidad, donde tú puedas entrar y opinar. Detente, acabas de llegar. Se llama Expediente JM, un pasadizo al misterio, donde el contacto con las voces de una dimensión desconocida recibe mensajes de ultratumba. Desde este plano físico te lleva Jimmy Fernández Jiménez a partir de las 10:30 de la noche. Expediente JM. En el siguiente documento, Expediente JM os trae la horrenda historia del profanador de tumbas ruso que atemorizó a un pueblo
con muñecas zombies. En Rusia, un macabro incidente sucedió en el año 2011. Saltó a la luz luego de que las autoridades deslicen la posibilidad de que el profanador de tumbas que creaba muñecas humanas vuelva a su hogar. Aquí Expediente JM te lo cuenta. Imagínate estar yendo al cementerio a visitar a un ser querido fallecido y al momento en el que llegas al lugar te das cuenta de que la tumba en donde se encuentra aquella persona ha sido profanada y no hay más que tierra, polvo, suciedad y vacío. Preocupante, ¿verdad? Esta es la historia que se transformó en una leyenda urbana, según parece, durante muchos años en Rusia, específicamente en la ciudad de Nizhny Novgorod, en donde llegaron muchas denuncias a la policía local por la desaparición de cuerpos en algunos centros de reposo sin dejar rastro alguno. La duda y el terror había llegado a los oídos de cada uno de los pobladores residentes en la ciudad, tanto así que ya nadie quería pasar por los cementerios debido a que no querían darse con la sorpresa de que el cuerpo de un ser querido ya no estuviese allí. Vamos compartiendo, divulgando, paseando, difundiendo, dándole tap a la pantalla. Muchas gracias. La policía investigó, pero no consiguió dar con el paradero del autor. Según comentaron algunas de las personas del lugar que habían sido testigos, estos afirmaban que una persona de contextura delgada dejaba un auto marrón afuera del cementerio municipal y que ingresaba al mismo de madrugada. Cuando se acercaron a ver qué pasaba, la persona encapuchada desaparecía. Tal hecho fue escuchado por algunos de los medios de prensa del país, por lo que decidieron preguntarle al historiador que contaba con la fama de ser el experto en el cementerio de la ciudad, Anatoly Moskvin, sobre aquella situación que estaba pasando en Nizhny Novgorod. Y este respondió indignado ante dicho hecho y esperaba que atrapasen al sujeto. Tras esto pasaron los meses y todavía no se encontraba el autor de este acto delictivo, por lo que los policías locales idearon un plan para atraparlo con las manos en la masa, aunque lastimosamente
no se le pudo detener. El hecho dejó perplejo a toda la ciudad y los detectives optaron por ponerle un ojo especial al mismo Anatoly Moskvin, ya que éste había publicado un artículo en donde nos mostraba su gusto especial por los muertos y todo lo que les rodea, por lo que inició el seguimiento que terminó delatando al culpable, este historiador. ¿Por qué hizo esto y cómo lo atraparon e inculparon? Tampoco tienen una historia clara, a pesar de que ésta haya sido declarada por parte de la policía local. Svetlana Kovilina, vocera oficial de los agentes de la ley de Nizhny Novgorod, confirmó que el seguimiento al mismo Anatoly Moskvin les dio su paradero en las noches donde realizaba la profanación de tumbas. Y esto no es todo, sino que llevaba los cadáveres a su casa. Moskovsky Komsomolets, uno de los diarios más leídos del país de Rusia y de la localidad, afirmó que la detención y culpabilidad de Anatoly quedaron claros luego de que éste sea encontrado vagando a altas horas de la noche con una bolsa que contenía muchos, pero muchos huesos, algo insólito. Finalmente, una publicación especializada en crónicas de delitos en la región, la cual tiene de nombre Kriminalnaya Crónica, escribió todo sobre la detención de Anatoly, afirmando que éste fue descubierto con las manos en la masa. Luego de que los detectives, que ya lo estaban siguiendo, se adentren en su casa para hacerle algunas preguntas y terminen encontrando los cuerpos ahí. Ahora viene la pregunta: ¿qué hacía Anatoly con los cuerpos que tenía en su casa? Pues aparentemente su pasión por los muertos lo llevó a un límite totalmente inesperado y mucho más oscuro. No solo los dejaba en su casa, sino que tenía hasta celebraciones con ello. Moskvin, que es un lingüista que habla 3 idiomas y que es un total apasionado en lo que la escritura de lo oculto se refiere, acotó que cuando tenía 12 años pasó frente a un cortejo fúnebre cuyos participantes lo obligaron a besar el rostro de una niña de 11 años muerta. Es aquí donde nació su interés por esto y que podía haber desencadenado en hechos delictivos. El diario The Mirror acotó que este hombre les puso nombre a los cadáveres momificados y organizó fiestas de cumpleaños para ellos, recopilando también información actualizada sobre las vidas de cada niña que había desenterrado, y había impreso instrucciones sobre cómo fabricar muñecos con estos restos humanos. Sí, tal como lo escuchaste. Aparentemente, el plan de este señor era nada más y nada menos que empezar con la fabricación de una serie de muñecas
hechas con los restos humanos que encontraba en el cementerio. Una vez fue encerrado. Anatoly se le dispuso un juicio en la corte rusa frente a todos los familiares de las personas que éste había agarrado como compañeros en su hogar, y es que aquí donde los mismos sintieron el verdadero terror, ya que en vez de estar arrepentido de sus actos, Moxby se sintió feliz de lo que había realizado. ...44 cuerpos de niñas entre 3 y 12 años fueron las víctimas que admitió haber tenido entre sus filas, y un total de 150 tumbas fueron profanadas por el señor Moxby. Ustedes abandonaron a sus hijas en el frío. Yo las llevé a mi casa y les di cobijo. Fue lo último que dijo Anatoly en la corte a todos los que estaban presentes, dándoles el motivo suficiente a la misma de declarar al señor Moxby como esquizofrenia, siendo imputable, y enviándolo a una clínica psiquiátrica. Los familiares no se encontraban contentos con esta decisión, pero más no podía hacer. El culpable contento en la corte también, para que se llevaba estos cuerpos a su casa, confirmando que tenía la manera de devolverlos a la vida usando el poder de la ciencia y la magia. Entre una de sus declaraciones más terroríficas, este no veía los cuerpos que profanaba con algún tipo de atracción sexual, a pesar de que no podía tener hijos, sino miraba, en el caso de las pequeñas, estas como si fuesen sus hijas, a las que cantaban canciones. Miraba con ellas dibujos animados y hasta les festejaba los cumpleaños, tratándolas como si fueran unas muñecas con algo de vida en su interior. Ahora mucho tiempo atrás, desde aquel 2011, en donde fue capturado, el miedo sigue latente en los ciudadanos de Nizhny Novgorod, y es que el centro de rehabilitación mental en el que se encontraba sigue debatiendo la decisión de si lo manda a su casa a seguir el tratamiento o dejarlo allí. No puedo creer que vaya a tener libertad para ir donde quiera. Él dijo en la corte que no volvería a sus chicas si alguna vez era liberado. Ni mi familia ni las familias de los restos de sus víctimas van a poder dormir tranquilas si es liberado. Ese hombre merece cadena perpetua y es un estricto control médico sin libertad de movimiento, afirmó Natalia Chardimova, la madre de una de las niñas que fallecieron y que Moxby tuvo en su hogar durante casi 10 años.
Expediente JM. Expediente JM. En el siguiente documento tenemos como titular: las maldiciones más sonadas de la historia. Tal día como hoy, hace casi 100 años, se descubrió la tumba del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes. Aunque el hallazgo se ha atribuido al arqueólogo británico Howard Carter, quien la encontró por azar. Fue el niño de 10 años que llevaba agua a los miembros de la expedición. Hussein Abdel Rasul. A los pocos días se abrió la entrada a la tumba y 58 visitantes entraron. Entre arqueólogos, aristócratas, se adentraron en su interior. Muchos de ellos fallecieron. En otro título tenemos, en el otro apartado tenemos la maldición de Otzi, el hombre de las nieves. Otra vez es una momia la que desata el maleficio. En 1991, una pareja de montañeros alemanes descubrió en los Alpes el cadáver momificado por el hielo de un pastor neolítico que vivió hace más de 5.000 años. Al investigarlo se descubrió que había muerto desangrado tras haber sido herido con una flecha. Tal vez le dio tiempo a idear una terrible venganza post-mortem contra quien encontrase su cadáver, porque la desgracia se ha descubierto, se ha cebado con las personas que tuvieron algo que ver en el hallazgo. 7 personas relacionadas con él, con ese descubrimiento, que murieron de manera rara. Entre ellos, el que primero se topó con la momia, Helmut Simon, que a pesar de su amplia experiencia, apareció muerto en la montaña. Una hora después del funeral de Simon, el director del equipo de rescate de montaña, encargado de la búsqueda, Dieter Wennecker, falleció de un infarto a los 45 años. El patólogo forense Rainer Hemm murió en un accidente de tráfico. Kurt Fried, el experimentado escalador que había guiado a Hemm,
hasta la momia, pereció poco después en una avalancha y Reinhold, el periodista que firmó en exclusiva la extracción del cuerpo, falleció al poco día de un tumor cerebral, y el analista de la morgue, Konrad Spittler, murió por complicaciones de una esclerosis múltiple. Por último, Tom Loy, el biólogo molecular que realizó innovadores análisis de ADN al cadáver, fue encontrado muerto en su casa de Brisbane, aparentemente por causas naturales, accidente o las dos cosas. Un poco raro, ¿no? La maldición de Habsburgo. Dice la historia que nace en el siglo XIII, en el cantón suizo, donde se levanta el castillo de los halcones, de donde proviene el nombre, de la dinastía. El príncipe de Argovia lanzó a Rodolfo I de Habsburgo un maleficio por causas no muy claras. Algunos cuentan que porque uno de sus hijos violó a una doncella. Una maldición que ha llegado hasta nuestro siglo y que ha dejado todo un reguero de hermosos o no tanto y aristocráticos, cadáveres. A los magnicidios bien conocidos como el doble asesinato en 1914 del heredero al trono del imperio austrohúngaro, Francisco Fernando y su esposa Sofía, o del asesinato a manos de un anarquista de Isabel de Baviera. Sí, hay que sumar otros episodios como la extraña muerte de Felipe el Hermoso, la ejecución de María Antonieta y el fusilamiento de Maximiliano José en México, o el misterioso suicidio o tal vez asesinato del archiduque Rodolfo y su amante María Betzera. Una de las muertes más macabras y absurdas fue la de la archiduquesa María Matilde. A los 18 años estaba preparándose para un baile y se encendió un cigarrillo, pero de pronto entró su padre y en la estancia, como le había prohibido fumar, ella trató de esconder el pitillo detrás de su falda. Rociada de glicerina muy inflamable para que se mantuviese abombada, en cuestión de segundos la pobre María Matilde se convirtió en una antorcha humana que murió poco después como consecuencia de sus quemaduras. Sobran los chistes de fumar mata. Vamos con otra maldición también muy conocida en nuestros días. ¿Cómo no? La maldición de los Kennedy. Seguimos con los ricos y poderosos. Para la familia maldita, los Kennedys, John Fitzgerald Kennedy y sus hermanos Bobby y su hermano Bobby fueron asesinados. Rosemary Kennedy sufrió una lobotomía y otros 4 miembros de la familia murieron en accidentes aéreos. Ted Kennedy declaró públicamente que parecía que una maldición pesaba sobre todos los Kennedys.
según su propio testimonio sobre el accidente de Chappaquiddick, en el que, por negligencia suya, murió Mary Jo Kempechne, de 28 años de edad. La maldición sigue en el siglo XXI. Cara Kennedy, hija de Ted, murió a los 51 años de un ataque, un paro cardíaco, cuando hacía ejercicio en 2011. Mary Kathleen Kennedy se ahorcó en 2012. Y Saoirse Roisin Kennedy Hill, nieta de Bobby, de 22 años de edad, fue encontrada muerta por sobredosis en el mes de agosto. Y no hay que olvidar que una Kennedy, Maria Shriver, estuvo casada hasta 2011 con Arnold Schwarzenegger, el actor de cine, que si no es una maldición, a mí me lo parece. Curiosamente, Yellow Biafra explica que el nombre de su banda de punk de Dick Kennedy, a los que hacía referencia, no es la maldición, sino a que el asesinato de los hermanos en 1963 y 1968, respectivamente, marcó el fin del sueño americano y el inicio de una época con el Watergate y Vietnam de fondo. La maldición del diamante Hope. Esta piedra es leyenda de todas las catástrofes acaecidas a sus muchos poseedores a lo largo de la historia. Si, como dice el eslogan publicitario, un diamante es para siempre, a veces es mejor llevar bisutería. La piedra tiene su origen en el diamante Tavernier Blue, de forma triangular, de 115 quilates. Recibe su nombre del comerciante francés Jean-Baptiste Tavernier, que lo adquirió en la India y se lo vendió después a Luis XIV. Tavernier cayó más tarde en quiebra y huyó a Rusia, donde apareció muerto, medio comido por las alimañas. El diamante apareció con la familia real hasta el 1792, pues fue robado durante la Revolución Francesa. El rey Luis XVI y María Antonieta, ambos decapitados, son tal vez las víctimas más célebres de la maldición del diamante, aunque María Antonieta pilla por partida doble, por Habsburgo, y por el famoso Pedrolo. En 1839 se publicó un catálogo con la colección de piedras preciosas del banquero Henry Hope, y entre ellas se encontraba el diamante que recibió su nombre. Otro de sus propietarios fue el príncipe Iván Kanitowski. Injusticiado después por los revolucionarios bolcheviques, la joya entonces quedaría en manos del griego Simón Montarrides, que murió cuando su vehículo se despeñó por un barranco un mes después de vendérselo al sultán Abdul Hamid II en 1909. Fue depuesto por los jóvenes turcas y exiliados. El diamante lo compró después la millonaria Evelyn Walsh McLean, en el que la maldición se cebó a base de bien. Su hijo Winston, de 8 años, murió atropellado. Su marido, Ned McLean, dueño del Washington Post, del que se divorció en 1931, murió a los 50 años demente en un hospital mental, y su hija falleció
por una sobredosis de barbitúricos. El último dueño de la gema, el joyero Harry Winston, fue inmune a la maldición, quizás porque no atesoró el diamante, sino que lo envió en varias giras internacionales y luego lo donó gratuitamente al Instituto Smithsoniano, donde hoy en día se encuentra en exhibición. Y que se sepa, a día de hoy no haya causado dolor. El Club de los 27 no se trata de un club formado por muchos poetas de la llamada generación del 27 que sufrieron esa maldición, que fue la Guerra Civil Española, y acabaron muertos en el exilio, sino todos los músicos que perecieron a los 27 años. A Robert Johnson, que murió en 1938, que tenía su propia leyenda de haber vendido su alma al diablo a cambio de convertirse en el mejor bluesman de la tierra. Se le considera el primer miembro del club. Le sigue Brian Jones en 1969, Jimi Hendrix en 1970, Janis Joplin en 1970, Jim Morrison 1971, Kurt Cobain 1994, Amy Winehouse 2011. A partir de esta lista se han confeccionado otras que incluyen a artistas de varios géneros musicales, en las que aparece gente como la pardeña Cecilia en 1976 o el sudcoreano Jonghyun 2017. Hasta aquí, familia, hasta aquí llega el programa de Expediente JM en esta noche. Ante tanta maldición, tanta profanación, tanto misterio, que como no podía hacer de otra forma, Expediente JM, ya sabéis que es el rincón, por gentileza, del misterio en esta plataforma. Cuando descubrí el interesante documento, gracias Nani, gracias a todos, de verdad, el interesante documento del Cid Campeador, yo no sabía que los restos del Cid Campeador habían sido profanados. Qué malo tiene que ser eso, ¿no? Y es como yo le comentaba a mi madre antes de comenzar Expediente JM. Hay que ser mala persona para profanar los restos de otra. Y ya no solo profanarlos, es que aparte de profanarlos, lo esparció por el mundo. A día de hoy hay restos del cuerpo del, Dios lo tenga en su gloria al hombre, del Cid Campeador, que ya sabéis que el actor Charlton Heston, bueno, a eso hizo una película, ¿no? El Cid Campeador. Y hay que ver las malas ideas, las malas mentes de esparcir los restos de una persona por el mundo con la intención
digo yo, ¿no? Con la intención de no querer que nadie tenga los restos completos de una persona difunta. Esto ocurrió con el Cid Campeador, pero también con el profeta Nostradamus, Michel de Nostradamus. También fueron los propios franceses quienes profanaron la tumba de Jean-Michel de Nostradamus. Michel de Nostradamus creo que se llamaba. No recuerdo si era Jean-Michel o Michel de Nostradamus. Al fin y al cabo, era una profanación. Vamos compartiendo, divulgando, paseando, difundiendo, dándole tapa a la pantalla. Muchas gracias. En fin, familia. Aquí termina por hoy Expediente JM. Espero que os haya gustado. A mí me ha parecido un programa bastante interesante el de hoy. Por lo menos para mi parecer. Muchas gracias, Rosa. Una noche llena de historia. Gracias, Rocío. Una noche llena de descubrimiento, al menos así lo creo yo. Daros las gracias por vuestra compañía de esta noche, por vuestras donaciones, por vuestros comentarios, por vuestros me gusta. Es la intención, Jacqueline, es la intención. Gracias, Leandro. Gracias, Tere. Muchas gracias, Teresa. Ha sido para mí un enorme placer estar esta noche con vosotros. Mañana volveremos nuevamente a las 10:30 de la noche con nuestras voces amigas. Mañana a las 10:30, Raquel. Un abrazo a todos. Buenas noches. Feliz descanso. Gracias, Vanessa. Un abrazo para ti, para Miguel, para José, perdón. Mañana estamos aquí por la noche. Gracias, Rocío Morales. Gracias, Paz Heredia. A todos. Feliz descanso. Y mañana volvemos por aquí en Expediente JM. Buenas noches. Cerramos micrófono. Hasta mañana. Chao.